Un nuevo sol ya está naciendo, la fe en el alma va creciendo. Alegre la mañana con Monseñor Sebastián Camacho. Alegre la mañana, tu guía para empezar el día. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Qué alegría reencontrarnos de vuelta en este lunes 9 de marzo. Lunes 9 de marzo, con toda la fuerza, con toda la energía para comenzar una jornada y una nueva semana. Ya se empieza a sentir un poquito el frescor de este otoño que se avecina, de este verano que se termina, y con toda la alegría de comenzar una jornada con ustedes reflexionando para enfocarnos en la voluntad de Dios, de ese Dios que va más allá de las instituciones, que va más allá de las iglesias, de los templos, un Dios que nos busca para que seamos felices amando, un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de paz, un Dios que nos impulsa a transformar nuestra existencia y a transformar el mundo que nos circunvala, un Dios que nos invita a ser transformadores, a ser luces, a ser alegría, fundamentalmente alegría en donde nos encontremos. Qué lindo es que cuando llegue un enviado de Dios, transforme su entorno en algo luminoso y alegre. Y cuando hablamos de enviado de Dios, no es ningún profeta, ningún signado, ningún ser extraño, sino un enviado de Dios es una persona que lleva esa chispa divina, esa chispa de alegría, esa chispa de abrazo que enciende. Por eso chispa, porque enciende fuego, enciende movimiento. Es alguien que viene a impulsarnos a mejorar, a iluminar nuestras tinieblas y a encendernos. ¿Por qué? Porque nosotros también, cada uno de nosotros es imagen y semejanza del Dios creador. Hombre y mujer lo creó a su imagen y semejanza. Y dentro de nuestra esencia, en nuestra esencia divina, está esa luz que brilla con una luz muy particular, un color particular, una intensidad particular que nos hace únicos, irrepetibles, y que en ese crisol, en ese vitró que es la humanidad y la historia del universo, somos únicos, irrepetibles, porque aquel que es fuente de vida nos soñó, nos amó y nos creó. Por eso, en este comienzo de semana, en este lunes 9 de marzo, tenemos que encender las tinieblas, empezando por aquellas que tenemos en nuestro interior, aquellas oscuridades, aquellos rencores, aquellas cosas que venimos arrastrando de la vida, de la historia, tenemos que ir drenándolas. Y una de las acciones más poderosas es el perdón. Es el encender también aquellos vínculos que se han quedado vetustos, que los hemos dejado de lado por el trajín de la existencia, de las rutinas diarias, y que siempre pensamos, hoy no sé nada de fulano, no sé nada de mengano, ¿qué le pasará a Sultana? Y no hacemos nada, porque se nos va el día en el trajín, y cuando queremos acordar, volvemos a enredarnos al engranaje de la vida cotidiana, y no hacemos esas acciones que tan necesarias son también para nosotros, pero fundamentalmente para aquel que espera ese mensajito, ese WhatsApp, esa whatsappiada, como se dice ahora, de cercanía. Decir, ¿cómo andás? ¿Qué es de tu vida? ¿Sabes que te eché de menos? Contame cómo estás. Ese mensaje es encender tinieblas, es reconstruir vínculos y, sobre todo, en muchos casos, comenzar caminos de reconciliación por quién sabe qué. Muchas veces no hablamos con personas o no nos llevamos con parientes y no sabemos, ya no recordamos por qué razón era que no me hablaba o que dejé de tener una asiduidad a su casa
o un mensaje diario o cada 2 días, sino que se enfrió esa relación porque algo pasó que ni siquiera me acuerdo. Por eso, en ese ni siquiera me acuerdo, vamos a comenzar de nuevo. Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a comenzar a restaurar la esperanza, a restaurar aquellos vínculos de amor que son eternos, que son presencia misma de Dios. Y por eso, mis queridos amigos y amigas, vamos a hacer esa acción purificadora, transformadora, iluminadora, porque somos hijos e hijas de Dios. Y por lo tanto, somos esencia misma de la divinidad. Por eso, a encender las tinieblas y a comenzar este día con toda la buena onda. Hoy quiero conversar con ustedes, les traigo una reflexión de muchos de los mensajes que nos han enviado a través de las redes, a través de TikTok, a través de YouTube, a través de las distintas formas de manifestación que han tenido, de los grupos de difusión de WhatsApp, del Facebook, bueno, de todas las redes que ustedes ya conocen y muchos de ustedes nos están recibiendo a través de las mismas. Muchos nos dicen cristianos hoy. Y hoy vemos a cristianos que los vemos como veleta loca, ¿no? Según el poder de turno, rezamos por uno, rezamos por otro, cuando ni siquiera sabemos por qué estamos rezando. Y muchas veces, lamentablemente, en la historia de la humanidad, el cristianismo se ha aliado con los peores y más terribles personajes de la historia. Entonces, hoy tenemos que tener claro qué es ser cristiano, qué es ser un seguidor de Jesús de Nazaret, qué es ser cristiano con mayúscula. Y eso implica ser radicalmente seguidores del Evangelio, forjadores de verdad, instrumentos de la paz de Dios, como nos decía San Francisco de Asís y reflexionábamos la semana pasada con esa oración simple en donde dice: hazme un instrumento de tu paz. Por eso hoy quiero compartir con ustedes un texto también del libro escrito por mí, es de los diarios espirituales y que fue publicado en el 2010, que se llama Abrazo al Mundo, Pensamiento Abracista, y quiero reflexionar sobre cristiano. Cuando hablamos de cristiano. Y dice así esta reflexión que hoy quiero compartir con ustedes. El cristiano debe ser alegre, debe ser luz para los pueblos, debe ser revolucionario, o si no, que deje de llevar ese nombre. El cristiano debe ver a Cristo en los ojos de todos sus hermanos, hasta en aquellos que, empañados de mal, oscurecen los destellos de la obra divina. El cristiano no condena, transforma con su amor. El cristiano se involucra en la causa de los pueblos y no teme el puñal silenciador de la rebeldía. El cristiano siembra la esperanza en los corazones, despertando las conciencias adormecidas por las prédicas milenarias de resignación de los púlpitos extranjeros. El cristiano es libre y su corazón rebosante de sangre caliente, ya que un Dios inmenso, poderoso, vive en sus entrañas eternas. El cristiano es valiente, crítico y comprometido. Reconoce sus debilidades y las hace fortaleza con su entrega. El cristiano es oblación por su pueblo y más por aquellos desheredados del mundo. El cristiano no conoce de rencores, sí conoce de abrazos. El cristiano abre los ojos al ciego que camina confiando en otras voces. El cristiano hace caminar a los paralíticos, paralizados por la opresión internalizada. El cristiano hace hablar a los mudos por el miedo a las represalias. El cristiano no es cristiano para los cristianos. El cristiano es para el mundo. Mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, cristianos y cristianas, personas de fe, de buena voluntad,
fundamentalmente de buena voluntad. Esta declaración de principios que es la base de nuestro pensamiento abracista. Reflexionamos sobre la figura del cristiano y esa figura del cristiano se aleja de la pasividad ritual para transformarse en un agente de cambio social y espiritual. Los cristianos tienen, sí, que adorar a Dios, al Dios de la vida, al Dios de la resurrección, pero no solamente con la oración o con el concurrir a una misa, a un culto, el cumplir con diezmos en aquellas iglesias que así lo tienen, o en hacer las cosas por la ley y no por amor, es el ostentar el nombre cristiano, ¿no? Entonces, mis queridos amigos, el cristiano es revolucionario de la alegría y la luz. Y en este texto, que es imperativo, nos llama que a la alegría no es opcional. La alegría es una herramienta de lucha en un pensamiento abracista. Ser revolucionario no implica necesariamente violencia, sino una transformación radical de las estructuras que oprimen al ser humano. No es el fusil, el andar, ¿no?, guerrilleando por ahí, sino el verdadero revolucionario del amor, de la luz y de la esperanza es aquel que forja justicia día a día en los lugares en donde se encuentra. Es aquel que crece y florece donde Dios lo siembra, porque necesita manos, necesita voces, necesita corazones y sobre todo necesita brazos para abrazar en nombre de esa fuerza creadora del universo que fluye, se manifiesta, transforma y resucita en aquellos que dicen sí a la voluntad del Padre, aquel Padre al cual debemos configurarnos a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Y cuando hablamos de eso, no es que nos volvemos biblistas, evangélicos, radicales, fundamentalistas, sino que nos volvemos verdaderos seguidores de Jesús. Los que seguían a Jesús de Nazaret no eran grandes encumbrados, ni fariseos, ni sumos sacerdotes, era la gente humilde de pueblo, era el pescador, era el carpintero, era la mujer, era la madre, era la gente de a pie, aquellos humildes y muchos vulnerados, muchos silenciados, muchos marginados, que por eso fue que Jesús fue muerto, porque los que seguían a Jesús no eran aquellos que brillaban por ser herederos de una tradición espiritual, religiosa o sacerdotal. Eran aquellos que habían sido llamados en las orillas del mar de Galilea, en los pueblos donde la pobreza abundaba, la marginación era lacerante. Y Jesús iba a ellos. Jesús llamaba a los pobres, a los humildes, a aquellos que estaban silenciados por una sociedad que se basaba en un rigor religioso y que excluía a aquellos a los que consideraba de segunda o tercera clase. Jesús fue a ellos. Por eso, la mirada abracista es ver a Cristo en el otro. El cristiano no conoce de rencores, sino conoce de abrazos. Esta frase es el corazón de la filosofía del abrazo. La reflexión nos lleva a entender que el compromiso no es una institución, sino ni con una institución. No es una institución ni con una institución, sino con el hermano, especialmente aquel que está empañado de mal. El abrazo abracista es integrador. No condena al otro por su oscuridad, sino que busca el destello divino que aún vive en él. Es una pedagogía del amor que transforma en el lugar de juzgar. El compromiso con los desheredados y la causa de los pueblos, en esta reflexión es una denuncia clara que queremos hacer contra la prédica
de la resignación. El cristiano abracista despierta conciencia, combate la parálisis que genera la opresión internalizada, se involucra, no observa desde la vereda, camina entre el pueblo y asume sus riesgos. Y acá el riesgo es el puñal silenciador. El puñal silenciador es aquel que va contra aquellos que despiertan conciencia. Y puede ser a través de la calumnia, a través de la difamación o a través de la violencia misma, pero es aquel que es funcional a ese poder que hace que las masas, que los pueblos, que los humildes, que aquellos que se encuentran oprimidos sigan pensando de que su destino es el sufrimiento y que en el sufrimiento encontrarán el camino para una vida mejor luego de la muerte. Entonces, ¿cuánto han usado la resignación para oprimir a aquellos a los que les han dicho no hagas esto porque si lo tenés es porque Dios lo ha querido? Y a través de eso, de ese sufrimiento, de ese aguante y de esa resignación, que quiere decir resignación, resignar, volver a asignar, de ese significado que le dan al sufrimiento, a la opresión, a la vulneración, lo vuelven voluntad de Dios. Lo vuelven voluntad de Dios. Entonces, muchas atrocidades en el mundo, y hoy estamos viviendo a nivel global, son fundamentadas y resignificadas a la luz de una palabra de Dios tergiversada y utilizada como resignificación de atrocidades. Y ahí lo podemos ver a nivel internacional, con listas de islas, en donde en nombre de una ritualística o de tradiciones oscuras, perversas, malignas, pero resignificadas a la luz de una tradición y de una historia sagrada. Y vemos que cuando hay guerra, siempre, o casi siempre, ¿por qué no es decir siempre?, se pone en boca de Dios una sentencia hacia un pueblo o hacia unos pueblos o hacia algunas naciones que no son las elegidas o que son las que se han rebelado a esa resignación. Entonces, una fe que libera, que sana, la analogía de los milagros que vamos haciendo en este texto, ciegos que ven, mudos que hablan, adquiere aquí una dimensión socioeducativa, fundamental del cristiano. Abrir los ojos, es dar herramientas de pensamiento crítico para no seguir voces ajenas, hacer hablar al mudo, devolverle la voz y la dignidad a quienes han sido silenciados por el miedo y las represalias, hacer caminar a los paralíticos, es romper las cadenas de la dependencia y la marginación. Por eso, mis queridos hermanos, en esta reflexión es fundamental el llamado a la universalidad. El pensamiento abracista nos recuerda que la fe no debe ser un gueto, no debe estar algunos iluminados, porque cristiano es para los cristianos no. Cristiano para los cristianos no, cristiano es para el mundo. Si no es una fuerza centrífuga que sale hacia afuera. Ser cristiano, bajo esta óptica, es ser constructor de humanidad, un sembrador de esperanza cuya sangre caliente late al ritmo de las necesidades de su pueblo. Es en definitiva una invitación a vivir un compromiso valiente, crítico y sobre todo profundamente humano a través del abrazo que todo lo une. Por eso, mis queridos amigos y amigas, en este comienzo de semana, en este lunes que está ya clarinando, comenzando, y como mensaje que brota de mi corazón, de lo más profundo de mi corazón y del camino que venimos transitando con hermanas y hermanos, cristianos y no cristianos, de otras tradiciones, porque ser abracista no implica ser cristiano, implica abrazar en nombre de esa fuerza creadora que a lo largo de los años y en distintos tiempos y territorios
ha gritado su amor a la humanidad y ha querido recuperar a cada hijo e hija para que se configure con su corazón de amor, de padre, y así transformarlo en plenitud y en felicidad verdadera. Por eso, queridos amigos y amigas, en este comienzo de jornada, los invito a los cristianos a ser cristianos para el mundo, y a los que profesan otros credos, otras filosofías, que transitan por otros caminos religiosos, los invito a ser transformadores del mundo, a ser transformadores de la existencia humana, a ser esperanza para los pueblos, a ser esperanza en los trabajos en donde se encuentren, a ser alegría para aquellos que se encuentran tristes y abatidos, y para ser luces en las tinieblas en donde les toque brillar. Brillen con intensidad, iluminen, enciendan las tinieblas y enciendan a sus hermanos y hermanas en la esperanza. Y cuando hablo de hermanos y hermanas en la esperanza, no estoy hablando de hermanos de religión o de hermanos de camino espiritual o filosófico. Estoy hablando de todos los seres humanos que habitamos este hermoso planeta Tierra. A todos los hombres y mujeres del mundo. Esos son nuestros hermanos y hermanas, y ellos son los destinatarios de este mensaje. El mundo es de todos, es la casa de los todos, y Dios es el Padre de todos, hombres y mujeres, sin distinción ni discriminación alguna. Por eso, seamos, mis queridos amigos y amigas, esperanza y luz en donde Dios nos ha sembrado. Que el día de hoy se llene de luz, que transforme la existencia nuestra y la de los demás, y que la presencia de Dios se haga patente a través de nuestra vida. Y mañana, Dios mediante, nos volvemos a encontrar a las 6:30 de la mañana para compartir otro Alegre la Mañana con todo el amor, con toda la energía y con todo el abrazo. Nos vemos hasta mañana, Dios mediante. Gracias por estar en estos minutos de reflexión. Y mañana, Dios mediante, a las 6:30, aquellos que son madrugadores y los que no nos escuchan en otros horarios, nos volvemos a encontrar a través de la radio. Abrazos y bendiciones, mis queridos.